continuación, Rafa nos va a hablar del proyecto Sistema de Diálogo basado en mensajería instantánea para el control de dispositivos en el Internet de las Cosas. Bueno, yo soy Rafa Valencia, de la Universidad de Murcia, y el proyecto que voy a presentar es un proyecto de transferencia de tecnología. Básicamente un contrato con una empresa de diseño industrial, pues estaba interesado en poner tecnologías de procesamiento del lenguaje o de interacción con las máquinas mediante el lenguaje natural. La idea de controlar dispositivos por lenguaje natural desde siempre pues, se lleva haciendo desde hace muchos años. De hecho, nosotros hicimos una aproximación en tema de habla en lenguaje natural con instalaciones domóticas, etcétera, etcétera. Entonces, el problema que había ahí sobre todo era la estandarización. Era muy difícil pues, conocer todos los dispositivos y entonces casi siempre se hacía de manera centralizada. Entonces, había un mayordomo, de hecho es uno de los trabajos que también se presentaron aquí hace unos años, que era el que dirigía toda la información sobre esos dispositivos. Si te tienes que cerrar la ventana, tienes que encender las luces, etcétera, etcétera. Ahora, con la explosión del Internet de las cosas, pues cada dispositivo va a estar conectado a Internet. Entonces, los protocolos no ha habido una estandarización de protocolos excesivamente importante. Entonces, cada dispositivo, pues, como diríamos vulgarmente, es de su padre y de su madre. Quiere decir, que cada uno tiene su información, etcétera, etcétera. Entonces, esta empresa trabajaba mucho con temas de hardware y sensores a nivel industrial, de control industrial, y entonces ellos han diseñado un hardware muy barato, muy económico, que se le puede poner a todos los dispositivos para que se puedan conectar de manera wifi. Entonces, mucha gente, tienen muchos constructores, muchos fabricantes de electrodomésticos estaban bastante interesados. Entonces, una de las opciones que ellos querían también era meter algo de inteligencia ahí. Es decir, que pudieras, mediante alguna aplicación, poder interactuar con ese dispositivo. Esa decisión fue utilizar, pues como está tan de moda, por los sistemas de mensajería instantánea, como puede ser, el que han implementado esta empresa, el que hemos implementado, es parecido a WhatsApp. Entonces tú te das de alta tu dispositivo en tu móvil y le hablas pues como si estuvieras hablando con alguien. Por ejemplo, si fuera una cafetera, oye, haz café, y entonces él te responde diciendo que el café ha terminado. O bien, si se le ha acabado o alguna de las alarmas surge del dispositivo, pues te avisa, oye, que ya no tengo agua, o el café se ha acabado. O bien, como estaba programado, he regado, y he cerrado el sistema de riego. Esa era la motivación del trabajo. De hecho, esta empresa empezó a trabajar en esto y después, visto los resultados, pues buscaron por allí, nos encontraron y entonces nosotros le dijimos que teníamos la solución perfecta. La idea es esa. Entonces, aunque vamos a intentar solicitar alguna financiación pública para que no todo el coste lo tenga que soportar la empresa, el producto está, por lo menos una versión del prototipo está funcionando. Para ello nosotros lo que teníamos que realizar de parte inteligente y que tenía que ver, es mucho desarrollo porque se necesita realizar las apps de mensajería instantánea que sean seguras, etcétera, etcétera, porque aquí es muy complicado que alguien pueda coger y cualquier persona del mundo pueda estar tocando tu dispositivo, tu lavadora, tu lavavajillas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay una serie de protocolos de seguridad muy importantes, en base a token, password, temas de claves, etcétera, etcétera. Y luego nosotros más nos centramos, por la experiencia, por el tema de cómo podemos nosotros modelar y representar toda la información de un dispositivo. Si podéis ver, ahí hay una cafetera que tiene pocas funciones y pocas acciones y pocos sensores, entonces es bastante fácil. Pero nosotros, para poder hacerlo modular y extensible, pues decidimos utilizar ontologías como siempre. Además, reutilizamos trabajos anteriores que teníamos sobre consulta en ontologías, etcétera, etcétera. Quiero destacar que aquí no solo es importante decir a la cafetera que haga café, sino a lo mejor preguntar el estado de algo. Lo volveré a comentar en el trabajo futuro, que creo que es bastante importante. Dentro del componente más importante en base al lenguaje y la inteligencia de este sistema, el sistema de diálogo, que básicamente pues tiene los componentes básicos, pues tenemos
o intentamos comprender lo que se está preguntando, la acción que se quiere, toda la modelización la realizamos con ontología. Y bueno, y la generación del lenguaje a día de hoy, pues básicamente quiero decirte, es un mapeo a respuestas predefinidas en lenguaje natural. Bueno, algunas de ellas están parametrizadas. Básicamente eso, se debe tener un estado del diálogo para que sea inteligente, etcétera, etcétera. Y además que se pueda comunicar con el dispositivo de la cafetera. Es importante aquí destacar que el éxito de este proyecto recalca en que el hardware es muy barato para ponerlo en todas las lavadoras. Entonces, esto es un servicio añadido, porque ese hardware lo que hace es tener muchos sensores y entonces, por ejemplo, una lavadora, en caso de un escape o de una fuga, él automáticamente lo detecta, lo cierra, ¿de acuerdo? Pero también que haya una información que no sea solo en botoncitos o en lucecitas, sino que sea también en lenguaje natural. Bueno, un ejemplo del modelado, por ejemplo, este podría ser el de la cafetera. Nosotros tenemos una serie de categorías predefinidas y en cada dispositivo pues vamos diciéndolo. Pues nos pusimos a plantear cuáles serían los posibles estados que se puedan poner, cuáles son las acciones, qué sensores nos pueden dar y qué medidas nos darían, etcétera, etcétera. Y cuáles son las acciones sobre ese dispositivo. La idea aquí es que el dispositivo puede recibir mensajes de distintos grupos, porque tú puedes hacer un grupo de dispositivos. De hecho, la idea sería que a lo mejor entre esos mismos dispositivos pues se hablase. Como no hay protocolo definido de envío de señales que sea estándar, pues que uno le diga, cierra la llave de paso, cuando está viendo que la lavadora está atascada, que sepa que el sistema de agua del edificio debe cerrarse, etcétera, etcétera. Es decir, es llevar todo la cosa a la distribuir. En este caso, que es el de la cafetera, pues puede decir que no hay agua, o puede decir, estoy esperando a que seleccione la bebida, porque puede ser un café corto, puede ser un café largo, depende de la cafetera. Tenéis que pensar que nosotros intentamos hacer lo más estándar posible para que si lo tenemos que adaptar a otro dispositivo comercial, pues sea bastante sencillo. Bueno, que se lo tenga que adaptar la empresa. Bueno, a día de hoy, el reconocimiento de... Bueno, uno de los problemas es que hay mucha gente que cuando escribe en mensajería instantánea tiene bastantes errores no solo ortográficos, sino tipográficos, etcétera, etcétera. Bueno, eso es fácil de salvar y lo estamos viendo. El reconocimiento de órdenes, como ya lo habíamos realizado, funciona bastante bien y no hay ningún problema. Una de la limitación es que esas respuestas están predefinidas. De hecho, ellos utilizaban el estándar AIML, que es un XML básicamente, donde se definen distintas frases y cuáles serían sus respuestas. Era para construir o desarrollar sistemas conversacionales. Bueno, las conceptualizaciones actuales son bastante sencillas, pero en un futuro esto lo que se quiere ampliar es, por ejemplo, un sistema industrial o un sistema bastante grande. Pongo un ejemplo y ya con eso termino. Por ejemplo, cuando nosotros vamos en el coche y tenemos un viaje muy largo, bueno, de Murcia a Alicante no es tan largo, pero si me tengo que ir yo, por ejemplo, a La Coruña, de repente sale una luz en el coche. Entonces, si me cojo el manual del coche, esa luz puede representar 5 cosas. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora con los ordenadores de a bordo a lo mejor te puede decir que el aceite falta. Vale. Entonces, a mí me gustaría, como usuario, preguntar al coche, oye, me quedan 200 kilómetros, ¿puedo llegar a mi destino? Y que él valorase esa información. Eso es hasta lo que nosotros nos gustaría llegar. Pero, bueno, vamos pasito a pasito y con la financiación que tenemos, poco a poco. Y ya está. Muchas gracias por vuestra atención. Y